Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 2 de febrero de 2018. Datos económicos concentrados principalmente en Estados Unidos, cifras de empleo, como ustedes bien lo ven, expectativa favorable de mercado a 180.000 puestos de trabajo, después de un enero donde hubo algo de desaceleración, pues de un diciembre donde hubo algo de desaceleración por factores climáticos. De todas maneras, recordamos nuestra advertencia desde hace más de 3 años de que Estados Unidos no necesita generar más de 120.000 puestos de trabajo para mantener tasa de desempleo. Esto implica que la tasa de desempleo puede continuar descendiendo en el mediano plazo. También muy relevante ver lo que son pues el tema de incremento salarial en los Estados Unidos. Viene desde un punto de vista de recuperación histórica bajo, solamente 2.5% de la última lectura, el mercado espera aceleración a solo 2.6%, como hemos mencionado en muchas ocasiones, esto tiene que acelerarse a más del 3.5% para que la Fed se asuste y considere que la transmisión de inflación va a ser aún más rápida. También otras cifras interesantes en los Estados Unidos, confianza de los consumidores que la calcula la Universidad de Michigan en su medición final del mes de enero, órdenes de bienes durables, órdenes a empresas, perforaciones petroleras y los discursos de dos miembros de la Reserva Federal, Robert Kaplan de la Reserva de Dallas y John Williams de la Reserva de San Francisco, quien estaría sonando de manera importante o muy fuerte para ser el próximo vicepresidente de la Reserva Federal. Datos económicos solo nos faltó referenciar una cifra de ventas minoristas en Chile que aumentó 4.8% frente a una expectativa de 4.1%. En Europa, todo alrededor de lo que es las negociaciones del Brexit. Primera ministra británica Theresa May anunció que en las próximas 7 semanas se definirá cuál va a ser el periodo de transición del modelo actual de relación que tiene Reino Unido con la zona euro a ese nuevo acuerdo comercial que esperan firmar. Y al mismo tiempo, los contrapartes del Reino Unido en esta negociación, es decir, la zona euro, advirtió que no va a permitir que la menor regulación ambiental, los menores impuestos o los subsidios británicos puedan en cierta medida desbalancear el comercio en contra de la zona euro. En los Estados Unidos, la Reserva de Atlanta incrementó el pronóstico de crecimiento para el primer trimestre del 2018 del 4.2 al 5.4%, y el día de ayer el PMI manufacturero estuvo en línea con lo esperado en 55.5 y el ISM manufacturero descendió menos de lo esperado. El mercado esperaba una marcación de 58.6, la marcación fue de 59.1. De todas maneras, cualquier lectura por encima de 55 en los Estados Unidos en este ISM manufacturero es muy positivo desde el punto de vista de tendencia económica. Con relación a América Latina, el día de ayer Banco Central de Chile mantuvo tasa de referencia inalterada, se mostró un poco más confiado sobre regresar o el regreso de la inflación desde niveles bajos hacia el 3%, pero de todas maneras advirtió que estaría vigilante y en caso de que fuera necesario incrementar el estímulo monetario. Actualmente la tasa de referencia de Chile es del 2,5%. Y en Ecuador, muy importante, este domingo es en el que se definirá, entre otras cosas, la posibilidad de que Rafael Correa pueda presentarse nuevamente en las próximas elecciones. Como ustedes bien saben, en este país se aprobó la reelección indefinida, pero eso no podía entrar de manera inmediata, sino tenía que esperarse un mandato más Rafael Correa, mandato al que entró Lenín Moreno, que inicialmente era su aliado, pero que ahora están en bandas opuestas. Lenín Moreno entonces está impulsando ese referendo para impedir la reelección indefinida del presidente. Con relación a los mercados accionarios, los inversionistas siguen muy preocupados por la dinámica de las tasas de interés. El día de ayer, nuevamente, Bill Gross advertía sobre las implicaciones que tendría para el mercado accionario si las tasas de tesoros a 10 años superaban el 3%. Ustedes bien saben, todos los modelos de valoración de las acciones tienen unas tasas de descuento, muchas de ellas fijadas con base en los tesoros a 10 años, y este umbral del 3% en concepto de Bill Gross es importante porque podrían aumentar entonces las tasas de descuento en los modelos de valoración y por ende terminar con precios justos de acciones más bajos. De todas maneras, y a pesar de esto, Bank of America, Merrill Lynch, en su publicación de gestión de fondos, entre los que se incluyen también los ETF, estimó que en la semana terminada el 31 de enero, días en los que hemos presentado unas fuertes correcciones de los mercados accionarios, el flujo de inversión hacia mercados accionarios habían incrementado de manera importante y en ese periodo de tiempo, en la última semana, habían aumentado en cerca de 26 billones de dólares de inversión para
el tema accionario. A pesar de eso, hoy lo que ustedes están viendo es descensos masivos en lo que es Europa, España, Francia, Alemania, más del 1.3%. Y también con una dinámica no tan positiva para lo que fue el mercado japonés desde el punto de vista de resultados. Vamos a adelantar un poco, vamos a tratar algunos. Deutsche Bank anunció pérdidas por 2.190 millones de euros en el último trimestre de 2017 frente a expectativa de mercado de 1.950, es decir, las pérdidas fueron 140 millones de euros superiores a lo que había anticipado. Es el tercer año consecutivo de pérdidas del banco. Esto ya lo habíamos anunciado hace cerca de 2 días. Tal vez lo más llamativo fue la caída de ingresos, casi un 20%, a un nuevo mínimo para los últimos 7 años. La presión sobre la dirección del actual presidente Crane, sin duda está aumentando y este pues se limitó a afirmar básicamente que esta reestructuración de la entidad no va a tomar trimestres sino años. Las acciones en Europa en el momento que tomamos la medición estaban cayendo cerca del 4.3%. Con relación a otros datos relevantes, otra compañía del sector financiero europeo publicó sus resultados. Estamos hablando del BBVA. Tuvo un buen desempeño en México y en Turquía durante el último trimestre del 2017. La utilidad del trimestre fue de solamente 70 millones de euros, superando la previsión de una pérdida de 139. Esto es bien interesante, teniendo en cuenta que durante el último trimestre del 2017 BBVA tuvo que hacer un ajuste contable por un menor valor de lo que sería su participación en Telefónica España. Esta afectación fue del 5% del valor de participación en esta compañía, lo que generó una pérdida cercana a los 1.123 millones de euros en ese periodo. Es decir, la utilidad en ausencia de este cargo contable que se presentó en los balances, pues habría sido muy superior, muy positiva para BBVA. En la filial mexicana, los ingresos aumentaron cerca de un 6% en el último trimestre. En ausencia de factores cambiarios, el incremento habría sido de solamente 1.3%. La utilidad en Turquía casi que se duplicó. Entonces, en cierta medida, el BBVA, como ustedes están viendo en este momento, tiene una dinámica relativamente estable, aunque la publicación de resultados no fue realmente tan negativa, a pesar pues, de ese importante cargo contable por sus inversiones en Telefónica. Pasando ya con las acciones y la dinámica de las acciones en Estados Unidos, vamos a ver cómo continúan y profundizan pérdidas. Los futuros ya se encuentran muy de cerca de ese nivel de 2.800. De hecho, ya lo estamos viendo que está siendo rozado por los mismos 2.800 puntos que pues veíamos fue atacado durante los principios de enero y pues sería entonces nuestro próximo soporte frente a esta primera señal de posible agotamiento. Esto pues se da incluso después de unos muy buenos resultados conocidos el día de ayer de las principales compañías del sector tecnológico que analizaremos posteriormente, con una caída de casi el 2% desde que la señal fue anunciada, pues los futuros han tenido su peor retroceso de los últimos 3 meses. Continuamos con la temporada de entrega de resultados referentes al cuarto trimestre del 2017. A la fecha, pues ya nos acercamos a la mitad de publicación de las 500 empresas. 249 han reportado resultados con una sorpresa del 81,53. Nos mantenemos por encima de lo que fue la sorpresa registrada durante la temporada anterior. Y culminamos con una de las semanas con mayor cantidad de entrega de resultados, con la publicación de Chevron y ExxonMobil. Exxon de hecho ya publicó resultados y fueron un poco leves frente a lo esperado por los analistas y veíamos entonces una caída, un retroceso de las acciones del 1% antes de la apertura de mercado. En referencia a los resultados que fueron publicados el día de ayer, Amazon reportó muy buenos resultados con una ganancia por acción de $3.75 por acción. Para el trimestre sobrepasó de lejos lo que fue la estimación de los analistas, que era de tan solo $1.85. Las ventas durante el cuarto trimestre subieron más de lo esperado, un 38% por un aumento pronunciado de lo que fueron los millones de nuevos clientes en su club de envíos de Amazon Prime y la reforma fiscal que pues benefició a la compañía en $789 millones. Las acciones, como veíamos, pues aumentaron un 5,8% después de la publicación de resultados. Ya vemos cierta estabilidad sobre niveles también máximos para la acción en los $1.465. En referencia a esto, también Alibaba registró un incremento, pues reportó resultados el día de ayer, registrando un incremento del 56% en sus ingresos, superando expectativas y desestimando un poco lo que era cualquier preocupación de una desaceleración en el mercado. La compañía dijo que comparado
comprar al 33% de su filial de pagos que se llama Ant Financial y cambió, pues a cambio de ciertos derechos de propiedad intelectual. Como vemos, pues las acciones retrocedían un 5,98% en lo que vemos las últimas jornadas en contraposición a lo que era este avance en Amazon por muy buenos resultados. Pasando ya con los siguientes resultados referentes al sector de tecnología. Los resultados de Apple, tal y como se esperaba, pues se concentraron en los pronósticos de ventas y ganancias para la nueva versión del iPhone. Para los primeros 3 meses del año, las ganancias del iPhone X no cumplieron con las expectativas de los analistas, por lo cual la compañía pues ya había ajustado lo que era el pronóstico de ingresos a 60 billones, de 60 a 62 billones de dólares para el segundo trimestre fiscal, dato que pues ya venía siendo descontado por el mercado, como podemos ver aquí por la línea de color rosado. Y pues sin embargo el precio promedio de venta del iPhone superó las expectativas por la demanda del modelo más reciente, pero pues vemos aquí en la gráfica que les queríamos mostrar cómo la dinámica de las principales compañías del sector tecnológico van muy de la mano con lo que es el índice de Nasdaq, pero Apple recientemente pues ha tenido digamos que divergencia frente a este comportamiento, muy ligado con esto que les vengo mencionando, que son unos pronósticos mucho más leves frente a la última versión y las ventas del iPhone X. Contrario al observado con Apple y Amazon, Alphabet no cumplió con las expectativas trimestrales, se registraron mayores gastos por las recientes reformas en Estados Unidos y la multa pues que fue impuesta a la compañía por la Unión Europea de 2,7 billones que está siendo pues apelada por la compañía actualmente. Los ingresos aumentaron un 24%, registrando digamos que una cifra de 32 billones, superando levemente lo que era la expectativa de 31 billones de dólares, pero pues veíamos que las acciones ya en el mercado, después de cierre de mercado, caían un 4%. Ya como lo estamos viendo, pues igual Google sí se mantiene y Alphabet continúa pues en línea en lo que es el desempeño del Nasdaq, a diferencia de Apple que vemos un retroceso bastante pronunciado durante las últimas jornadas. Pasando con el mercado de divisas, vamos a ver cómo el dólar gana contra las principales monedas después de una jornada de debilitamiento. El euro retrocede un 0,41% a pesar del optimismo económico y las cifras que se han dado en la región. En enero vamos a ver cómo el dólar a partir de esta gráfica y a partir de lo que es el índice de XY que mide el desempeño del dólar frente a las 6 principales monedas ha tenido una caída cercana al 4% en lo que fue enero del 2018. El mercado, pues por el momento se mantiene muy positivo en lo que es la compra de euros frente a una venta generalizada de dólares. El euro, les recuerdo que pues alcanzó en enero lo que fue su máximo en los últimos 3 meses, cercano al nivel del 1,25 con una apreciación del 3,54%. Muchas gracias, Natalia. Bueno, en conjunto con esta valorización del dólar, estamos entrando ahora al mercado petrolero. En este, pues se mantiene en máximos el precio del petróleo a pesar de ese fortalecimiento del dólar, a pesar del incremento de la producción estadounidense, y en apariencia lo que hay que ver es el sobrecumplimiento de la meta de recortes por parte de la OPEP. Gracias a Venezuela, en diciembre del año pasado ese sobrecumplimiento fue de un 37%, es decir, 137% de la meta. Goldman Sachs, por su parte, anunció que en este año el ambiente para inversiones en materias primas era muy positivo, tal vez el mejor ambiente o contexto para los últimos 10 años. La entidad espera valorizaciones superiores al 15% en los diferentes, en promedio, en los diferentes mercados de materias primas para los próximos 6 meses. Con respecto al mercado petrolero, en específico el Brent, incrementó los pronósticos a 3, 6 y 12 meses a 75, 82.50 y $75 respectivamente, desde un nivel que tenía de $62. La entidad, eso sí, mantuvo en el largo plazo, o por lo menos esa convergencia hacia $60 el Brent para el año 2020. Cree que en el año 2019, por estos altos precios de petróleo que tienen calculados, se va a producir nuevamente una sobreoferta que hará que en el 2020 los precios retornen a esos niveles de los 60. Entonces, de corto plazo, Goldman Sachs ya había anunciado la semana pasada que creía que podía haber incrementos adicionales, pues ya nos está mostrando cuáles son sus nuevas figuras o sus nuevos números de 75 y 82.50 respectivamente. Con relación al mercado de renta fija, eh,
El Banco de Japón sorprendió el día de hoy con un nuevo anuncio, incrementó en un 10% sus compras de títulos a 10 años, pasando de 400 a 450, es un poco más de eso, 450 billones de yenes en sus compras. Pero tal vez lo más relevante que anunció el Banco de Japón es unas compras ilimitadas de títulos a 10 años, por lo menos hasta que las tasas de esos títulos japoneses retornen al 0.12%. Como ustedes pueden ver, la tasa en la pantalla está en el 0.12% en el bono japonés y por eso pues ese anuncio es muy relevante. Por otro lado, en Europa nuevamente está hablando la línea dura del Banco Central, en este caso fue el representante austriaco Edu Novotny, quien desestimó esas recomendaciones ayer que estaba haciendo un miembro ejecutivo del Banco Central Europeo. Dice que hay que finalizar cuanto antes la compra de bonos. Hoy, como ustedes pueden ver, tasas de bonos están incrementándose nuevamente, 5 puntos básicos en promedio, entre 5 y 0.4, algunos casos especiales, Reino Unido e Italia. En Italia, pues recuerden que en el mes de marzo tenemos un evento electoral de alto riesgo para la zona euro, aunque el partido euroséptico 5 estrellas, creemos que se llama así, ha anunciado que no va a buscar la salida de Italia de la zona euro, es una de sus principales críticas a cómo ha venido gestionándose la economía italiana en los últimos años y goza de un favoritismo importante, 27 a casi 30% de la intención de voto para esas elecciones parlamentarias de marzo. Con relación a los Estados Unidos, nuevamente habló la oficina independiente, entre comillas, de presupuesto del Congreso, diciendo que debido a esa reforma tributaria, la reducción de los ingresos hará que el techo de emisiones de deuda se alcance hacia la primera mitad del mes de marzo y ya no hacia la primera mitad de abril. Por lo tanto, hizo un llamado a que pues esto se maneje de la manera más rápida posible. El secretario del Tesoro nuevamente le solicitó al Congreso que por favor incrementaran su techo de la deuda cuanto antes y los demócratas aprovecharon la ocasión para decir que esta reforma tributaria estuvo muy mal planeada y que lo que iba a generar era un mayor déficit y solo beneficio a las personas de mayores ingresos. Hasta aquí lo que importa internacional. Damos entrada al informe de Colombia, donde continuamos viendo las repercusiones en cierta medida de lo que ha sido este desastre o este accidente en la construcción de un puente en la vía Bogotá-Villavicencio. El día de ayer anunciábamos el cierre o la decisión de cierre total por parte del Ministerio de Transporte. Amanecemos con una reversión a esa decisión, teniendo en cuenta los impactos que se podrían causar en temas de precios de alimentos para la capital colombiana. Por lo tanto, van a anunciar que harán apertura pero que las medidas de seguridad se van a incrementar teniendo en cuenta el riesgo de que la otra estructura que se tiene ese puente de 400 metros se desplome y por lo tanto pues en cierta medida el gobierno quiere eliminar cualquier riesgo adicional en términos de vidas humanas que ya han sido perdidas con el desplome de la primera viga. Por lo tanto, seguimos a la espera ahora de las consecuencias de carácter económico sobre este concesionario Coviandes controlado por Corfi Colombiana. Y por alza de precios internacionales, el Ministerio de Minas ajustó el precio de la gasolina a partir del 2 de febrero. La gasolina incrementará al menos un 1.5% para vehículos, lo que es gasolina corriente, y casi el 1.7% para diésel, gasolina para transporte público en su mayoría o transporte de carga. Y en línea con el sorpresivo incremento de la tasa de usura que habíamos ayer que no tenía sentido en este proceso de reducciones de tasas del Banco de la República que en enero nos sorprendió con una nueva reducción, el reporte de estabilidad financiera de la misma entidad Banco de la República correspondiente al cierre del 2017, es decir, último trimestre de este año, determinó que las entidades bancarias estaban incrementando las exigencias para desembolsos y esto es principalmente importante para líneas de crédito de consumo, que es donde el mercado se había volcado para incrementar sus ingresos. Hemos desde hace varios trimestres advertido que la debilidad económica viene amarrada por un deterioro de las condiciones laborales y por ende con una dificultad adicional para cumplir con las obligaciones bancarias, pues ahora los bancos decidieron que esa política que implementaron durante el 2017 pues tal vez no era la más adecuada y estaba incrementando sus exigencias para los desembolsos en los créditos de consumo. Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia. Pasando ya con las noticias corporativas, vamos a ver qué pues queda lo que es el día de hoy, entrada en vigencia de lo que es la nueva canasta del índice Colcap, pero referente a las entregas de resultados, pues ya daremos inicio en lo que es la segunda semana de febrero con la entrega de resultados de Cementos Argos el día 12 de febrero.
Pasando con el análisis del índice Colcap, vamos a ver cómo este mantiene un comportamiento a la baja, muy en línea con lo que es las acciones en Estados Unidos. Vemos que la señal de tendencia a la baja pues cobra validez, sin embargo, pues está acercando lo que es este nivel de los 1580 puntos, nivel de congestión para el índice por el momento, frente a lo cual debemos seguir monitoreando lo que sería la primera banda sobre los 1589 si se llega a dar una posible recuperación que lo llevaría de nuevo hacia los 1600, pero por el momento se mantiene este estrecho canal lateral entre los 1568 y los 1600 puntos. El día de ayer veíamos que casi todas las acciones registraban un avance bastante positivo, sobresale lo que fue el avance y recuperación de Promigas. Sin embargo, les recuerdo que sobre esta acción pues se ha dado retrocesos y avances sin volúmenes considerables. Ecopetrol lideró estuvo en el segundo posición de avances con de una valorización del 4,14% y Celsia con una valorización del 3,63% en el terreno negativo. Tan solo Banco de Bogotá registró una valorización importante y un retroceso del 1%. Pasando con el análisis de la acción de Nutresa, vamos a ver cómo esta avanzó un 1,11%. Se mantiene sobre este canal lateral que ya ha sido analizado durante los últimos meses. No ha tenido movimientos importantes y se mantiene dentro del nivel de los 27.000 a los 28.000 pesos. A pesar de que hemos tenido diferentes señales de posible agotamiento, pues la acción no ha tenido la fuerza suficiente de romper ni tanto el soporte sobre los 27.000 ni alcanzar el nivel objetivo de los 28.000 pesos. Y finalmente, lo relacionado con la acción de Canacol. Sobre la misma, esta tuvo y registró un avance del 0,72%, cerrando sobre los 9.850. Vemos que, pues, como es usual frente a esta acción de alta volatilidad, registró un retroceso durante las últimas semanas de más del 8%, después de haber alcanzado el de los 11.000 pesos. Retornamos una vez más a lo que es este nivel de congestión y de hecho el nivel de entrada óptimo sobre los 9.800 pesos, pero pues que les recuerdo, dada la alta volatilidad que tiene este emisor, no es muy recomendable, digamos, que tomar posiciones solamente con estas señales y por el momento, pues este nivel de los 9.800 sería nuestro nivel de entrada y el soporte para controlar los 9.600 pesos. Lo relacionado con el peso colombiano, vamos a ver cómo el día de ayer fue una jornada negativa, caíamos y ya el peso llegó a niveles cercanos a los 2.800 pesos. Tenemos una apertura al alza sobre el nivel de los 2.813 con un soporte, un nivel del control sobre los 2.804. Esto está muy de cerca al nivel atacado el día de hoy sobre los 2.800, pero pues podríamos ver entonces un ataque de nuevo a este nivel de los 2.830 si continúa esta recuperación y pues lo que sería, lo que iría muy en línea con la ganancia que está teniendo el dólar frente a todas las monedas globales. Les recuerdo que la tendencia estructural de largo plazo pues continúa siendo a la baja. Y finalmente lo relacionado con los títulos de deuda del 2024. Cerraron sobre el 602, los tres pues se mantienen sobre la segunda banda, lo que vemos es una estabilidad para los títulos de deuda, se ha mantenido dentro en el rango de las tres bandas, por lo cual seguir monitoreando lo que sería este soporte en el 6 y que sería el nivel de los 607, pues dado que este ha sido el nivel donde se mantienen los títulos y se ha mantenido durante las últimas semanas. Aquí damos por finalizado el comité del día de hoy. Les recordamos conectarse a las 8 de la mañana por redes sociales. Feliz día.